Este es el último culto dominical de este año 2025. Como hay personas que también se unen a nosotros vía online, vía internet, vamos a aprovechar algo. Y hay personas que vendrán aquí al culto profético el 31 de diciembre, pero allá hay muchas personas en otros países que no lo pueden hacer. Pero usted va a cerrar sus ojos y va a comenzar a entrar al otro año, no por el calendario humano, por el calendario de Dios. Y si usted necesita decirle: Señor, yo abro mi boca porque quiero tiempos de bendición para mi casa, quiero tiempos de ayuda divina para mi hogar, para mi familia, para mis hijos. Yo quiero terminar este año en paz contigo, en paz con los hombres, en paz conmigo mismo. Quiero abrir mi boca y decirte: Señor, perdóname todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis iniquidades, todas mis rebeliones que yo haya cometido en el año 2025, porque quiero vivir. Alguien que le diga: yo quiero vivir en el año 2025 lo que queda, y quiero vivir en el año 2026. Pero mi vida está en tu mano, Señor. La vida de mis hijos. Alguien que le diga: yo quiero que mis hijos vivan y vivan bien, que mi esposa viva. Queremos vivir esta vida mientras tú lo permitas, Dios de la gloria. Pero para eso necesitamos tu bendición. Para eso necesitamos tu sustento. Para eso necesitamos tu fortaleza. Para eso necesitamos tu guía, tu presencia. Renuevo mi voto, dile así: renuevo mi pacto. Jesús de Nazaret es mi Señor, es mi Salvador. Le he recibido y he creído en Él como el Cristo de la gloria, como el que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Señor Dios bendito, aquí estoy, porque quiero declarar este resto de año, un resto de año de bendición, y quiero decirle al 2026 que me bendecirá, que será de bendición para mi casa. Aún quiero decir que será de bendición para esta nación, para esta ciudad. Que aunque el enemigo quiere hurtar, matar y destruir, Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y creemos que le pedimos al Dios de la gloria, que es el que pone reyes y quita reyes, que es el que hace cesar la guerra, que en el nombre de Jesús de Nazaret viene bendición para nuestra nación y para nuestra ciudad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Abra por favor su Biblia en Ezequiel capítulo 43. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 43. Ezequiel significa fortaleza, fuerza, fuerza de Dios. Y Dios nos ha hablado hoy varias veces que quiere con su pueblo con fuerza, con ánimo, con deseo de seguir adelante, con deseo de pelear la buena batalla, con deseo de conquistar las bendiciones que ya el Señor entregó. Ezequiel capítulo 43, en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 5, dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¿Qué venía? ¿Qué viene para su casa? Y usted es capaz de decirle a la persona de al lado: lo que dice la palabra es que para ti viene la gloria de Dios. Lo que dice la palabra hoy para ti es que para ti viene la gloria de Dios. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El 3 dice: y el aspecto de lo que vi era como una ¿qué? Visión. Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad.
Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Así es, que alguien diga: la gloria de Jehová entrará a mi casa. La gloria de Jehová entrará a esta nación. La gloria de Jehová entrará a esta ciudad, entrará a mis hijos. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Si yo le pido algo a Dios, es que la gloria de Jehová llene mi casa, llene mis hijos, llene mi ministerio, los llene a ustedes, llene a mis pequeños que amo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Título de la enseñanza: propósito y visión permanentes. Propósito y visión permanente. Tome asiento, vamos a ir rápido. Hoy tenemos mucha palabra, pero esa es la última escuela dominical de este año 2025 y tenemos que aprovecharla. ¿Qué vemos aquí? Esto se puede dar para un estudio más profundo, no lo vamos a hacer por el momento. Pero dice, aquí voy a destacar varias cosas: que fue Dios el que lo llevó a una puerta. Ha sido Dios el que nos ha llevado a una puerta. Esa puerta se llama Jesucristo de Nazaret. Él se presenta como la puerta. Es la puerta que mira hacia el oriente. ¿Por qué era tan importante? Porque era donde se creía que nacen las bendiciones, que nace la luz, que nace la esperanza para ellos. Pero nosotros cuando somos conscientes que Dios nos llevó a la puerta de Jesús de Nazaret, también vamos a mirar hacia donde Dios quiere que miremos. Escúchalo bien: Dios no quiere que mires el mundo. Dios no quiere que mires la esperanza que el mundo da. Dios no quiere que mires las cosas que aparentemente son buenas y no son. Dios quiere que mires por la puerta que Él quiere que mires. Y Dios ya te dio una puerta llamada Jesucristo de Nazaret. Cuando tú miras a esa puerta, ves algo más: que la gloria de Dios viene. Cuando tú te aseguras que la puerta que tú miras para tu casa, para tu familia, es Jesús de Nazaret, es su palabra, también vas a ver después que la gloria de Dios viene para tu casa. ¿Qué más vemos aquí? En el versículo 3 habla de las visiones. Una y otra vez el profeta habla de una visión que tuvo en ese lugar, y otra visión que tuvo junto a un río, Quebar. Y cómo la visión es importante para confirmar que la gloria de Dios viene. Esto es real. Hoy en día, cuando usted y yo tengamos la oportunidad de viajar a Israel, bendecimos a Israel, usted se va a dar cuenta de la gloria de Dios en esa nación. Y entonces va a entender que esto lo profetizó este hombre antes de existir la nación de Israel. Y la única explicación de los que han ido a Israel y me han dicho la belleza de esta nación, dice, es que definitivamente lo profetizado en esta palabra se cumplió y se seguirá cumpliendo. Y aquí el Señor nos enseña a tener propósito y a tener visión permanente. No te metas en el propósito del mundo. Ese no es tu propósito. No te metas en la visión mundana. Esa no es la visión que Dios te está mandando. Mira la puerta que Dios te abrió. No la puerta del hombre, no la puerta del diablo, no la puerta del mundo. Y si tú necesitas una puerta de bendición, levanta tu mano ahí desde tu puesto y dile: yo necesito esa puerta de bendición. Y tú que tienes ahí a tu hermano al lado, y dile ahí a tu hermano, a tu hermana: no te afanes, Dios mismo te llevará a esa puerta de bendición. Una puerta en la que verás ver la gloria, llegar la gloria de Dios a tu casa. Amén. Si esto lo trasladamos al año 2026, es necesario que estés a la puerta de esa puerta, que es Jesús de Nazaret. Los grandes hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia se caracterizaron por meter
meterse en el propósito de Dios y por recibir la visión de Dios. No de profetas, no de ministros que enseñan en el YouTube o enseñan, no, la visión de Dios. Y Dios dejó este sagrado libro. Tú quieres conocer las visiones de Dios, aquí están. Tú quieres interpretarlas correctamente, el Espíritu Santo de Dios te ayuda a interpretarlas correctamente. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Propósito y visión permanentes. Va a cambiar un año. Estamos a unas horas, a unos días de cambiar un año, pero tu visión y tu propósito no puede ni debe cambiar. Porque la Biblia habla de tiempos difíciles, de tiempos fuertes, de tiempos de más homicidios, de tiempos de más guerras y rumores de guerras, de tiempos de más movimientos naturales en contra del hombre, la naturaleza. Pero la Biblia habla que solo los que mantenemos el propósito y la visión permanentemente en Dios y en su palabra, pasaremos esos tiempos y la gloria de Dios vendrá. Ahora me entiende usted a mí, porque a mí me dicen, mucha gente me dice, usted tiene cómo demostrar bíblicamente que la gloria de Dios viene. Ahí hay un versículo. Ahí hay un versículo. Dice que la gloria de Dios venía del oriente. Amén. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Tu familia está llamada a ser bendita. Dile ahí a la persona de al lado: nuestra familia está llamada a ser bendita, porque aquí está en la palabra de Dios, estamos llamados a ser benditos. Escuche, más que una orden, Dios le estaba dando un propósito a Abraham. En ese propósito él tenía que oír a Dios, y oyó lo que Dios le había dicho. En ese propósito él tenía que obedecer, dejar la tierra de él, Ur de los Caldeos, y su parentela, sus parientes, tíos, tías, primos, padres, compadres, comadres. En ese propósito él tenía que ir a la tierra que Dios le mostrara. Usted se dio cuenta, usted está haciendo el paralelo, porque usted tiene una inteligencia grande, usted tiene un entendimiento grande, que tanto Ezequiel como Abraham coinciden en que es lo que Dios muestra. No es lo que yo quiero ver, es lo que Dios muestra. En eso consiste entender la visión de Dios, no lo que a mí me parece, lo que yo creo interpretar, lo que a mí me parece, es lo que Dios muestra. Amén. Dice que en ese propósito había un traslado, había un cambio. Dejar la tierra, dejar la parentela. Había un traslado a otra tierra que no se conocía, pero había un propósito de grandeza, había un propósito de bendición, había un propósito de ver la bendición en la casa. Yo quiero que hoy le digas a la persona de al lado: en el propósito de Dios hay una bendición grande para ti. En el propósito de Dios serás bendición. En el propósito de Dios hay una bendición para toda tu familia. No te salgas del propósito de Dios. Un propósito en Dios y con Dios. En la Biblia
el propósito se refiere al plan eterno de Dios. Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Pero con el propósito de llevarte a la eternidad. No es tu habilidad. Es que yo tengo una habilidad para comprar apartamentos, para vender apartamentos, para cambiar tierras, para comprar ganados, para vender ganados, para abrir. No, ese es el propósito de Dios. El propósito es que Dios te bendice aquí en la tierra para que tú un día y yo estemos en la eternidad. Amén. Dice también su intención original para la creación y específicamente para la humanidad. Ese es el propósito, al plan eterno de Dios. En ese propósito Dios quiere que lo glorifiquemos a Él, disfrutemos de Él y seamos redimidos por a través de esto para un destino eterno en su reino. A usted no se le puede olvidar. A mí no se me puede olvidar. Así el 31 usted qué sé yo, la mejor comida, las mejores oraciones, así usted quiera ponerse el mejor vestido el 31 y estrenar, nadie se lo impide, pero su propósito no, de Dios con usted no es terrenal, es eterno en su Hijo Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo se logra, cómo se mantiene en ese propósito? Amando a Dios, amando al prójimo, viviendo en obediencia y fe y cumpliéndole a Dios los roles específicos que Él nos ha dado: la mayordomía en la tierra y la propagación del Evangelio. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el propósito? El plan de Dios con usted. Por eso David le decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces el propósito suyo no es tener un gran negocio. Dios no te llamó para tener un gran negocio, la mejor empresa, las mejores ventas, los mejores ingresos, para tener unas riquezas económicas grandes, tener las comodidades. No. El propósito de Dios es el plan eterno de Dios contigo y conmigo. Pero vimos la visión, porque propósito y visión van de la mano. Aquí Abraham en Génesis 12 había recibido claramente el propósito de Dios. El propósito de Dios le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra, deja a tus parientes, no conviertas tus parientes en contrariedad contra Dios. Si tus parientes te están haciendo carga y contrariedad, ahora déjalos. Déjaselos a Dios, que Dios obre, pero eso no te robe tu propósito eterno en Dios. ¿Cómo a estas alturas hay gente pensando: sigo o no sigo? Porque están mis hijos, pero a sus hijos les gusta la borrachera y usted tiene que escoger entre hijos borrachos o obedecerle a Dios. Y yo pienso que si usted le obedece a Dios, Dios le ayuda para que sus hijos salgan de la borrachera. Que alguien diga sí, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele ese aplauso al Señor. Pero Abraham necesitaba ver la visión. ¿Qué es la visión? Es recibir una revelación divina, sobrenatural. Puede ser en sueños, puede ser en forma personal, o puede ser por la palabra y la revelación del Espíritu Santo de Dios.
La visión muestra y confirma el propósito de Dios, la voluntad de Dios y el plan futuro de Dios, permitiendo al receptor de esa visión ver más allá de lo terrenal. La visión para que se estanque viendo lo terrenal nomás. Si usted mira lo terrenal, se estanca. Porque en lo terrenal, ¿qué dicen? En lo terrenal dicen: usted quiere dinero, vuélvase mafioso. Usted quiere ser prosperado, vuélvase corrupto o corrupta. Usted quiere mucho dinero, haga lo malo, trafique con las cosas malas. Usted quiere tener un hombre, ofrézcale su cuerpo y deleítelo con su cuerpo. Usted quiere tener una mujer, cómprela con el mejor dinero y después la va a tener para el deleite de lo que usted quiera. Eso ofrece lo terrenal. Lo terrenal está diciendo: la trampa es lo que vale, la corrupción es lo que vale, el delito es lo que vale. Pero la visión te dice: hay una puerta donde yo te he llevado, y esa puerta se llama Jesús de Nazaret, y si entras por esa puerta serás salvo. Que diga a alguien amén. Y si entras por esa puerta hallarás pastos, hallarás bendición. Alguien que diga conmigo hoy: la gloria de Dios viene a mi casa, la gloria de Dios viene para mis hijos. Yo veo que la gloria de Dios viene para mi casa. Yo veo que la gloria de Dios viene para mi familia, para mi hogar. Entonces, propósito y visión en lo eterno. Usted sabe que la mayoría de grandes industriales, de grandes empresarios, entendieron el propósito y entendieron la visión. Hay muchos, no los voy a nombrar, pero hubo uno que llegó a ser el hombre más rico del mundo en su momento. Cristiano él y conocedor de la palabra, huérfano de padre. Y se dio cuenta que tenía que ayudar. Y él se inventó unos dulcecitos. Y empezó a vender en el colegio de él, en otra nación. Pero él se dio cuenta que tenía un talento sobrenatural con sus palabras para convencer a los otros de hacer lo que él planeaba. Y él detectaba la necesidad. Entonces él detectó que había necesidad de dulcecitos en época de invierno. Venderlos baratos para que los niños llevaran. Le funcionó. Y así llegó y siguió hasta ser el hombre que entendió, tuvo la visión de ver que la humanidad cambiaría y que pasaría de los caballos y de los mulos a los trenes y a los carros. Y él tuvo la visión, dijo: ¿y si yo les vendo el combustible a todos los carros y a todos los trenes? Y se volvió multimillonario. Sin embargo, en sus últimos años pedía perdón a Dios porque el propósito y la visión lo usó solo para enriquecerse, solo para acumular y acumular y acumular, y solamente al último hizo algo por lo eterno. Amén. Hubo otro que tuvo una visión y un propósito, y le decían el carro. La gente decía: son brutos, son bestias esta humanidad. ¿Cómo vamos a reemplazar el caballo? ¿Cómo vamos a reemplazar los carruajes por carros? Eso es un artículo de lujo, eso es un artículo que nadie va a poder. Y él tuvo la visión, dijo: ¿y si yo saco un carro que le pueda vender al panadero, que le pueda vender al de la fama, que le pueda vender al ferretero? Y tuvo la visión, dijo sí, y se puso en el propósito de hacerlo y lo hizo. También conocedor de la palabra. Y Dios le cobró duro porque tuvo su hijo mayor. Y él se metió en su propósito,
personal lo llevó a ser egoísta y en su visión personal, y trataba duro al hijo mayor y lo despreciaba y lo humillaba, le decía no sirve para nada. Y el hijo mayor enfermó gravemente y no le quiso decir nada al papá. Cuando el hijo mayor se dieron cuenta, ya estaba para morirse. El hijo mayor le llevó y le decía, papá, yo quiero, eso no sirve para nada. Papá, que hay un avión, eso no sirve para nada. Papá, que una reforma a este carro, esto no sirve para nada. Tú no sirves para nada, le decía. Y Dios es Dios. El hijo mayor se le murió. Cuando él averiguó, dijeron, él sabía desde hace tiempo, pero no quiso decirle nada a usted. Y ahí se partió ese hombre en Dios, recorriendo las plantas gigantescas. Dijo, ¿de qué me sirve esto? Tener tanto dinero, tener tantos empleados, si no pude compartir tiempos hermosos con mi hijo para decirle cuánto eres precioso, hijo mío, cuánto vales para mí. Porque se había metido en el propósito y la visión terrenal, no en la de Dios. Y Dios le dio visión a Abraham. Le dio el propósito y le dio la visión. Él quería que su llamado y escogido viera más allá de su mirada natural. Y usted va a ver más allá de su mirada natural. ¿Sabe qué veo yo? Veo manzanas y ciruelas y peras y uvas. ¿Y sabe qué veo yo? Bendición, cosecha, prosperidad para aquel que se mete en el propósito de Dios. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Mire, es tan tremendo. Lo de la camioneta es material, pero ya aquí sabía alguien que iba a ser roja, porque yo lo había dicho. Vea, hay una testiga. Pero que usted se hinche la camioneta roja, no importa, pero es una bendición. La gloria sea para Dios. No me la conviertan en tropiezo. Es una bendición, punto. Amén. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo le habló Dios a Abraham? ¿En qué? Primero le había hablado ¿qué? Al oído, a su corazón. ¿Sí? Cuando le dijo: salga de la tierra, salga de la parentela, vaya hacia donde yo le muestro, y mi propósito es hacer de ti una nación grande. Él estaba viejito ahí, ya. Y te bendeciré. Ese era el propósito de Dios. Y engrandeceré tu nombre. Y usted oye hablar de Abraham en miles de millones de personas en el mundo. O sea que Dios cumple lo que dice. Y serás bendición. Y serás bendita. Y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Se acuerda que yo bendigo a Israel? Y Dios bendice a los que bendecimos a Israel. Y a los que maldice a Israel también los maldice Dios. No maldiga a Israel, no maldiga al pueblo de Dios. Y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Y esto cuando se cumple en Jesús de Nazaret, porque la Biblia nos enseña desde Abraham hasta David, y de David hasta Jesucristo. O sea que Jesucristo, por eso Pablo dice que el que tiene la fe en Jesucristo se vuelve hijo de Abraham, porque Jesucristo es descendiente directo de Abraham. Y Jesucristo de Nazaret es la puerta para que su familia sea bendecida. Y llega el momento en que Dios sabe que le declaró el propósito a Abraham, pero necesita mostrarle la visión. Y en la visión dice el Génesis 15:1:
Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A mí me gusta profetizar cuando la palabra es propicia. Vamos a entrar a un año 2026 donde los anuncios son fuertes, de cosas políticas fuertes, de alzas fuertes, de impuestos nuevos, de problemas con la naturaleza, con las cosechas, con los negocios. Pero yo quiero ver a alguien que no va a tener miedo y se pone en pie y busca a la persona de al lado y le dice: no temas, porque el Señor eterno es tu escudo. No temas, porque el Dios eterno es tu escudo. Y si tú no temes, dile así: si tú no temes, tu galardón será sobremanera grande. Dile así: si tú sigues en el propósito de Dios, no tendrás por qué temer, y tu galardón será grande. Porque si tú sigues en el propósito de Dios, dile: la gloria de Dios vendrá a tu casa, la gloria de Dios vendrá a tu familia, la gloria de Dios vendrá a tu hogar. No temas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pastor de jóvenes, allá había un joven, usted le puede decir eso a su mamita todas las veces: allá había un joven de camiseta blanco solo y no hubo quien fuera y le dijera que no temiera, que Jehová su escudo. Tomen asiento, por favor. Dice el versículo número 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Él se acordaba que Dios le había hablado de una descendencia poderosa. Él se acordaba de que Dios le había dicho: engrandeceré tu nombre. Cuando usted tenga un hijo, profetícele que ese hijo es para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo en su casa. No maldiga a sus hijos. Si aquí alguien ha maldecido a sus hijos, ahí levante la mano hacia Dios y diga: perdóname, Señor, por haber maldecido a mis hijos, y los desato en el nombre de Cristo Jesús. Cuando se maldice a los hijos, cuando se dice que no sirven para nada. Cuando se maldice a los hijos, cuando se dicen que es un fracaso. Cuando se maldice a los hijos, cuando se dicen que dan guerra en vez de dar paz. Cuando se maldice a los hijos, cuando se dice que ellos no tienen nada definido en la vida. Ustedes les está maldiciendo el camino a sus hijos. Que yo digo de mis hijos, aún de los pequeñitos que me llegaron: estudiarán en los mejores colegios, serán los mejores en los colegios, serán hombres y mujeres de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y el nombre de Jesús de Nazaret se engrandecerá en ellos. Entonces él ya le tenía una pregunta a Dios, como diciéndole: yo conozco tu propósito, pero no tengo hijo. Ya se preguntaba: yo soy un señor de 80 años, ¿qué hijo voy a tener? Y la Sara es otra señora, bueno, de 90 años tenía ahí, y la Sara está de 80, ¿qué hijo vamos a tener? Y le dice: es más, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, un esclavo. ¿A quién le dejaría todo lo que tú me quieres dar si no es a este Damaseno esclavo? No tengo hijo. El 3 dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Se da cuenta que yo le predico conforme a la palabra de Dios? La heredad para un esclavo, no. La heredad eterna para esclavos del pecado, no. La heredad eterna para esclavos de la borrachera, no. De la fornicación, del adulterio, de la prostitución. Así nos guste reconocerlo o no, hay muchachas, ellas no se ven mal, pero son prostitutas. Ay, pastor, claro. Ellas no ofrecen por internet, pero al tener 4, 5 novios, al salir con uno, al salir con otro, emborracharse con uno y emborracharse con otro, ¿realmente qué están ejerciendo?
Usted y yo somos llamados para que esa gente sea libre de la esclavitud, hermano amado. Se da cuenta el valor de la iglesia y por qué la iglesia tiene que seguir, porque hay muchos en esclavitud de borrachera, de pecado, y no quiere dar la heredad de la bendición Dios para que lo reciba alguien esclavo. No, a lo mejor usted tiene su bendición frenada porque todavía es esclavo de algo. Sí, de pronto es esclavo del pasado, o de pronto es esclavo de un deseo que no debe tener. Hay deseos que no se deben tener. Si Dios dice no codicies la mujer ajena, está diciéndole ni siquiera la desee, esa ya es ajena, ni la mire. O el hombre ajeno, porque mi esposa no sé por qué está callada, pero ella dice, o el hombre ajeno, porque hay otras que también codician el hombre ajeno. Esclavo de un resentimiento, de una amargura, de una rabia, de una incredulidad. Dice el 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará está hablando del esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bendito sea el Señor. Entonces le recuerda el propósito. En esa heredad, ¿cuál era el propósito? Bendición, engrandecimiento, y aunque hubiera familias después de él, familias, y lo lleva afuera. El versículo 5 lo llevó fuera y le dijo, mira, le está diciendo, vas a recibir mi visión. Mira ahora los cielos. Amén. Yo quiero que, como hizo el pastor, haga más de uno. Mira ahora los cielos. No mire la tierra, no mire las noticias. Mira ahora los cielos. Mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tome asiento, por favor. Eso lo quiero hacer, pero no lo puedo. Por eso quiero ir a La Guajira y hacer una vigilia, si se puede, en un lugar de una playa bien oscuro, y que haya una noche estrellada, llena de estrellas, y me paro allá y las trato de contar. 1, 2, 3, y a llegar a la conclusión, no se pueden contar, porque son tantas. Y llegar a la conclusión, Señor, como tú hiciste con Abraham, así haces conmigo ahora. Me pones a mirar el cielo y no puedo contar tus bendiciones porque son grandes, son eternas, no tienen número. Tus bendiciones no tienen número, y solo basta alguien que tenga el propósito y la visión para que la gloria de Dios entre a la casa. ¿Y sabe qué hizo Abraham? El 6: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ay, tan fácil. No era tan fácil creerle eso que Dios le estaba hablando. Él dejó la fuente de dinero mundana. Él había dejado la fuente de conexiones humanas, su familia. Él estaba mirando unas estrellas, pero estaba creyendo que en ese momento no cualquiera le estaba mostrando esa visión, sino el Dios de la gloria. Yo veo la visión de ver mis hijos adorando y exaltando a Dios. Nadie me quitará esa visión. Yo veo la visión de mis pequeños haciéndose grande, que yo voy a estar en la fiesta
fiesta de los 15 años de una princesa. Y voy a estar en la fiesta de cumpleaños de unos príncipes, en los grados del bachiller, y tendré fuerzas nuevas como las de los búfalos, y celebraré alegremente, porque esa es mi visión que Dios me da. Que si alguien le cree a Dios, que le dé la gloria a Dios. ¿Qué gloria ha entrado a tu casa? ¿La gloria de Dios o la del diablo? Sí, entra la gloria del diablo a una casa. ¿Usted qué cree que cuando un cristiano a las 3 de la mañana mira para allá y mira para allá y está todo el mundo dormido y ¡tarac! Pone el canal de la pornografía? ¿Qué gloria ha entrado ahí, la de Dios o la del diablo? ¿Usted qué cree que cuando Dios bendijo y alguien le ofrece: Dios, en agradecimiento te aparto lo que es tuyo, entra la gloria de Dios? Pero cuando Dios bendijo algo y dice alguien: no, yo no le voy a dar al pastor, yo no le voy a dar, no le da la iglesia, ¿para qué? Además, mire, ese pastor Dios le dio camioneta nueva. Bueno, nueva no la recibo, pero está buena. Amén. ¿Qué gloria entra? La de Dios. Detrás del egoísmo, de esa codicia, ¿está la gloria de Dios? Está la gloria del diablo. ¿Usted cree que en una pelea de una pareja, por su culpa yo estoy como estoy, hubiera escuchado a Rolando? Rolando me ofrecía y me hubiera casado con Rolando, no me hubiera casado con usted. Y el varón responde: usted que parece la vieja chancluda. ¿Usted qué cree que qué gloria entra a esa casa? ¿Usted cree que cuando hay momentos de Dios donde Dios dice: paren, apaguen el televisor, esos realities, esos shows los pueden ver en cualquier momento, pero la visión que yo les quiero dar es ahora? Pero la gente no lo hace. ¿Qué gloria entra? ¿Usted cree que alguien que maldiga a sus hijos va a entrar la gloria de Dios? No entra. ¿Usted cree que alguien que se maldiga a sí mismo va a entrar la gloria de Dios? No entra. Es diferente. Esa Ruth, dirán: pero al pastor, ¿cómo le gustan esos pasajes de Ruth? Me fascinan, porque la Ruth no tenía nada, ni parentela, ni mamá, ni papá, ni vestido. Yo creo que ella tenía solo una mudita de vestido y raída. Pero ella vio en la visión lo que la suegra le contaba. La suegra había dejado entrar la gloria del diablo en la amargura, por eso se llamaba Noemí, amarga. Pero ella veía la visión. Ese Dios que me habla mi suegra es el Dios bueno, es el Dios eterno, es el Dios que salva, es el Dios que provee, es el Dios que ayuda, es el Dios que sana. Y tanto tuvo esa visión misma que dijo: tu Dios, suegra mía, será mi Dios. Y se metió en el propósito de Dios, y Dios la bendijo. Uno que sabía el propósito de Dios, pero no tenía tan clara la visión, era David. Cuando David el rey unió estas dos cosas, visión en Dios y con Dios, y propósito en Dios y con Dios, comenzó a cambiar su avance y sus logros. Usted ve 3 etapas del rey David. Una de niño, más o menos hasta Goliat, en donde él descubre que tenía el poder de enfrentar al enemigo y vencerlo. Es la unción que le había dado Dios a través de Samuel. Una segunda etapa en donde Dios le permite ser formado y transformado, solo en las cuevas.
tratado duro, porque como Dios lo había escogido para rey, era su propósito. Dios, sonido, para que no creyera que era por él, sino era para él. Y la tercera etapa que se habla de David es cuando él comienza a avanzar, a crecer y a engrandecerse. Usted ya pasó la etapa de ser un ungido, un llamado. Tal vez está en la etapa de ser transformado y Dios lo está tratando. Pero Dios quiere llevarlo a la etapa de comenzar a avanzar, a engrandecer, a crecer. Por eso el Salmo 138:8 dice que David dijo de sí mismo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Escuche, sin saberlo, él estaba hablando del propósito y de la visión aquí en este versículo, pero no le había hecho énfasis a la visión. ¿Cuál era el propósito de David? Ser el rey de Israel, levantar la nación de Israel. Pero ¿cuál era la visión que tenía que meterse? Que el plan de Dios con Israel, con él, no era para un reinado terrenal. Era para meterse en el plan de este Dios eterno, porque cuando dice tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, está diciendo tu misericordia es eterna. Por tanto, el propósito de Dios conmigo es meterme en el Dios eterno. O sea que el Dios eterno también quiere eternidad para mí. Y esa visión no la tenía tan clara él. Amén. ¿Cuál fue la visión de David en la Biblia? Yo me puse a investigar. Seguramente él vio ángeles, seguramente. Pero la gran visión de David en la Biblia, él soñaba con vivir cada día en la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que, porque él no vivía en Jerusalén. A él lo tocaba huir para que no lo mataran. Y él anhelaba lo que los otros despreciaban. Los otros despreciaban los tiempos de Dios en el templo, y él lo anhelaba si fuera un día. Comprendió que toda la gloria que Dios le había dado, que toda la riqueza, la fama y el poder que poseía no se comparaban con la gloria de vivir en la casa de Dios cada día y contemplar su belleza. Y aún cuando entiende eso, recibe la visión de Dios, que no era un reinado temporal. Porque cuando Dios le dice haré un pacto contigo, acuérdese de los pactos muchos que hay. Hay el pacto con Adán y Eva, hay el pacto con Noé, hay el pacto con Abraham, hay el pacto con Moisés y hay el pacto con David. ¿Cuál es el pacto con David? De tu simiente nacerá el Mesías, un rey que no solo reinará para Israel, sino para todas las naciones, y será para la eternidad. Esa visión no la tenía todavía David, pero David, cuando cumple la visión de poder estar en la casa de Dios en Jerusalén, por eso él conquista Jerusalén, porque él sí anhelaba vivir en Jerusalén. Él sí anhelaba estar allá en la presencia de Dios. Por eso él da todo lo que puede para el templo de Dios, porque él sí anhelaba. Por eso él era celoso. Por eso le levanta un tabernáculo a Dios, porque decía: ¿cómo es posible que yo hice una casa? ¿Cómo es posible que a mí me han dado casas y el arca de Dios no tenga donde ser guardada? Pero estando en ese propósito, entendió
No, tu visión no es. Cuando le revela del descendiente, el Mesías dice, no es para un Israel terrenal, no es para un Israel por un siglo u otro, es para siempre, es en lo eterno. Amados y amadas, el panorama más amplio de nuestra visión debe ser pasar la eternidad con Dios. Y entramos aquí al último punto, no se afane. Visión y propósito del reino de Dios en Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe yo qué creo? Que el año entrante se va a mover el reino poderosamente aquí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que ¿qué? ¿Conforme a qué? O sea que importantísimo que para que las cosas ayuden a bien, importantísimo que la persona esté en el propósito de Dios. Y la gente reclama, dice, yo he oído predicadores que le reclamamos a Dios esta palabra. Y, Dios mío, ¿quién le reclama a Dios? Perdóname, Señor. ¿Quién le reclama a Dios? Le reclamo esta promesa. Hay gente que dice, reclámale a Dios esta promesa. Dios mío, guárdanos. ¿Quién le va a reclamar a Dios? Yo les digo, preciosos y preciosas de Cristo, usted ama a Dios, pero no es suficiente. Dígale a la persona al lado, tú amas a Dios, pero no es suficiente. Tienes que andar en el propósito de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que andar en el propósito de Dios. Romanos 8:28. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tu propósito en Cristo es tener carros, casas, miles de dinero, estás perdiendo el tiempo. Si tu propósito en Cristo es tener las cuentas corrientes a rebosar, dólares, euros, diamantes, estás perdiendo el tiempo. Porque el propósito en Cristo Jesús es un propósito ¿qué? Eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si tú te metes en ese propósito eterno en Cristo Jesús, ¿que eso qué quiere decir? Que tú y yo alcancemos la eternidad, que nuestra familia alcance la eternidad. Yo he visto hermanos y hermanas, a mí me está pasando eso ahorita. Tal vez esta semana que entre sea la última vez que vea a un hermano mío en esta tierra. Pero yo no puedo ir a desgarrar allá las vestiduras como un mundano más, como un incrédulo más. Yo tengo que ir y orar y recordar que aún mi hermano que ha recibido a Cristo en su corazón, en la semilla, se meta en qué propósito, en eterno de Dios. Aquí hay una mujer que se guerrió, la hermana, qué cosa tremenda. Y pídale perdón a tal persona, y pídale perdón a esto, y perdone a esto, y repita esto. Y ella estaba falleciendo, pero esa persona le luchaba a la hermana. Y cuando fuimos a acompañarla en plena pandemia, lloraba porque era su hermana, pero a la vez tenía una paz. ¿Por qué? Porque hizo meter a la hermana ¿en qué propósito? En el eterno. Aquí no vamos a cambiar esta iglesia. Dígale a la persona que tiene al lado, aquí no vamos a cambiar esta iglesia.
Aquí no vamos a cambiar las formas del evangelio ni la intención del evangelio. Aquí el propósito en Cristo Jesús de Nazaret es eterno. Dígale, aquí el propósito principal en Cristo Jesús de Nazaret es el propósito eterno. Ya si Dios añade fincas, casas, carros, anillos, diamantes, pero aún eso que reciba tiene que llevarlo a cuál propósito. Entonces tiene que ayudar para que se extienda el evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay una visión que no tienen casi los hijos de Dios y hay que tenerla. Efesios capítulo 1. Ya voy a ir terminando, no se afane, porque sé que quiere ir a hacer las compras de fin de año. La recibimos, amén, así es, como liviano. Mire que a mí me fue bien aquí en el ayuno el 25 porque fue una cena espectacular, bendito sea el Señor. Pero yo comía de a poquitico de cada cosa, no más. Y guárdeme para mañana, el 25 sí llegué y me desquité con más tranquilidad. Y usted el 31 prepare su cena, pero sea juicioso, porque el primero le está esperando Dios aquí. Amén. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? ¿De qué clase? En los lugares celestiales en Cristo. El propósito ya lo entendimos, claro que sí, el propósito es eternidad en Cristo, en la puerta. Y la visión es la visión espiritual, la de ocupar los lugares celestiales en Cristo Jesús de Nazaret. Mayra, pasa para acá. La pongo de ejemplo a ella. Párate ahí. Cierra tus ojos. Un poquito más para atrás, por favor. Y aquí, no, mirándome a mí. Tú necesitas una respuesta y la anhelas. Amén. Tu propósito en Cristo es eterno y lo has entendido con tu esposo y tu hijo y tu casa. Pero la visión fallaba tal vez. ¿Cuál? Es que nosotros ya ocupamos lugares celestiales. ¿Cómo que yo ocupo lugares celestiales? Pero si estoy en esta tierra, me siento, ay, me dolió, me mordí. Pero cuando yo ocupo lugares celestiales, estoy creyendo que todo lo que pida al Padre en oración, creyendo, Él lo dará, lo hará. Que allá en esos lugares celestiales hay una bendición espiritual primeramente. Pero después de la bendición espiritual, ¿qué viene? La bendición de la necesidad, de la respuesta. Por eso te llamé a ti. Presenta tus manos. No me mires a mí. Levanta tus manos. Bueno, y si usted quiere hacerlo, hágalo en fe. Si quiere pasar aquí al frente, pase al frente a hacer lo mismo. No es por mí, es por Dios. No mires ahorita ni siquiera a tu esposo o a tu hermoso bebé, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermana. Mira que de los lugares celestiales baja una respuesta para ti. Míralo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y se lo digo ahora a ustedes que han pasado. Ya les declaré el propósito de Dios. En Cristo Jesús es el propósito eterno. Que usted ayude a lo eterno. Que sus hijos sean eternos en Dios. Que sus hijos no se pierdan eternamente. Que su familia sea eterna en Dios. Ese es el propósito. Pero hay una visión que al pueblo de Dios se le había olvidado. El pueblo de Dios ya ocupa lugares celestiales. Y cuando ocupa lugares celestiales, le pide de allá al Dios de los cielos que descienda su poder y su gloria. Ahorita no me mires a mí, tienes razón de no mirarme a mí.
Pero en esa visión no mires ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni al doctor que te va a recomendar. Mira al Dios de la gloria. Mira que tú ya estás desde ahora ocupando un lugar celestial. Te voy a decir algo fuerte, pero lo vas a recibir. Habías desperdiciado oportunidades en tiempos porque no tenías la visión de que tú ya ocupas lugares celestiales. Te voy a desafiar en el buen sentido de la palabra. Comienza a hacer bajar tu bendición. Comienza a hacer bajar, porque si recibes la bendición espiritual por ocupar ese lugar, recibes una fe que hace que se llamen las cosas que no son como si fuesen. Y si le dicen esa sanidad no está, tú dices yo la llamo como si fuese, sí está. Si te dicen ese hijo no ha cambiado, tú le dices yo llamo como si fuese, sí, mi hijo cambió. Si te dicen para ti no hay empleo, para ti no hay economía saludable, tú la llamas como si fuese, sí hay, porque el Dios eterno es el Dios dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero. Aprovecha este momento que hay una conexión de aquí, de esta iglesia, con los lugares celestiales. Ocupa tu lugar en los lugares celestiales, ocúpalo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ocúpalo, ocúpalo ahora mismo, ocúpalo, porque Él nos bendijo ya. No dice te va a bendecir, nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Y hoy te está dando la fe, hoy te está dando la seguridad, hoy te está dando la fortaleza. Tú no te puedes identificar con los del mundo, tú no te puedes identificar con los perdedores, con los que miran a los hombres, con los que miran al ser humano para ver de dónde viene su socorro. Tú te tienes que identificar con los hijos de Dios, que aman a Dios, que están en su propósito, que están en el propósito eterno en Cristo Jesús, que llegan al Dios y Padre a través de Cristo Jesús de Nazaret, por el Señor Jesucristo, y ocupan lugares celestiales. Quédate ahí, ya voy a ir yo a la parte final. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mírate algo, tú no fuiste efecto de la unión de tu papá y de tu mamá. Quítate eso de la cabeza. Hombre o mujer, tú estabas en el plan de Dios de escogerte antes de que tu papá y tu mamá se conocieran y se unieran para formarte a ti. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos una iglesia santa y sin mancha. Que los demás pisen livianamente allá ellos. Que los demás introduzcan el mundo a las iglesias allá ellos. Que los demás utilicen la oscuridad para decir en esta oscuridad hay luz allá ellos. Pero aquí el Señor nos manda a ser santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinado. Tú eres un predestinado, tú eres una predestinada para ser adoptados hijos suyos. Mira una visión. Yo quiero entregar aquí una visión de parte de Dios para el que la quiera recibir, porque dice aquí que somos predestinados para ser hijos de Dios. No bastardos, perdóname que sea yo duro, fuerte con esta palabra, pero tú la conoces. La Biblia dice que bastardos no somos, porque tú sabes que el problema del bastardo es que era el hijo de la esclava. Era el que nacía en esclavitud, el que no sabía que era el padre. Y perdóname que sea fuerte, pero tú no eres ni un bastardo ni eres una bastarda. Tienes que tener claramente que Dios te escogió, te predestinó para ser un hijo, no un bastardo que está en esclavitud. Y Jesús dijo, para los hijos y las hijas es el pan, no las migajas. Entonces, ten la visión. No me mires a mí. Así me gusta con los ojos cerrados. Si estás viendo un pan, ese es el pan. ¿Cuál es ese pan? De vida. ¿Cuál es ese pan? De liberación. ¿Cuál es ese pan? De sustento.
¿Cuál es ese pan? De pagar las deudas. ¿Cuál es ese pan? De ver la paz en tu casa. ¿Cuál es ese pan para los hijos? No fui yo, fue Jesús de Nazaret que dijo: el pan es para los hijos, no las migajas. Las migajas son para los perrillos. Y tu visión no debe estar esperando las migajas que caen de las mesas de los mundanos. Tu visión no es estar esperando las migajas que caen de las mesas de los paganos, de los idólatras. Tu visión es ocupar el lugar de lo celestial como un hijo, como una hija de Dios, donde ya eres bendecido con bendiciones espirituales. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Con esto voy terminando. No termines este año sintiéndote un fracasado, una fracasada. No le des oportunidad a la gloria del diablo en tu casa. Dale oportunidad a la gloria de Dios en tu casa. Si habrá pan, si habrá sustento, si habrá ayuda divina, si habrá movimiento del reino de los cielos a favor nuestro, si vendrán los espíritus ministradores. A mí me gustaría que alguien tuviera esa visión tremenda cuando se ve a los espíritus ministradores que son enviados. Ellos son enviados a favor de los herederos de la salvación, y por eso esos herederos de la salvación reciben sanidad, reciben medicina, reciben curación, reciben sustento. Mírate sanado, mírate restaurado, mírate como un hijo de Dios, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Eso está en Efesios 1:20. No lo mire ahorita. Jesús de Nazaret ya está sentado en lugares celestiales. Y cuando tú estás con Cristo Jesús de Nazaret, haces conexión con los lugares celestiales. Y cuando estás en los lugares celestiales y no los terrenales, viene la bendición espiritual, la fe, la certeza, la convicción. Y dice Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 31 de diciembre hacemos esto. No lo hacemos desde los lugares terrenales, lo hacemos desde los lugares celestiales. Y aunque usted no lo crea, que yo creo que sí lo cree, aquí damos órdenes en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué nos atrevemos a dar esas órdenes? Porque estamos sentados juntamente con Él. Y le decimos: año 2026, a ti te digo, me bendices. A ti bendices mis hijos, bendices esta iglesia, bendices año 2026, me traes prosperidad, me traes bendición, porque ocupamos ese lugar. Si usted lo ha creído, tiene todo un camino por delante para bajar más bendiciones. ¿Cuánto le dicen a Mayra? Lo verás y lo testificarás aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando le dicen al hermano al lado, lo verás y verás la gloria de Dios en tu casa, porque la gloria de Dios viene para tu casa. La gloria de Dios viene, como lo dijo la palabra de Dios, la gloria de Dios viene. Gracias, Dios de la gloria, porque tú eres bueno. Pasen a sus asientos, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Visión y propósito. Tu propósito, el propósito de Dios contigo es grande, Catherine, grande. Y va a envolver mucha más familia todavía. Por eso el Señor no te extrañe, yo sentí decir que tales personas ya están llegando a Chía, y yo sentí decir, viene otra persona que lo va a jalonar Dios para traerlo acá. Prepárate. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios.
Démosle gracias por todas estas dominicales que nos permitió Dios. Profetízate a ti mismo y dile: gracias, Señor, porque nunca me has mandado con las manos vacías. Siempre me das bendición, siempre me das respuesta, siempre me das ayuda. Profetízate con la palabra. Así es, hija mía. Así es, hija. Profetízate con la palabra. Ya te vas a graduar, ya entras a otra etapa. Profetízate con la palabra, Jessica. Profetízate que la gloria de Dios va a entrar a tu casa, va a entrar a tu hijo, va a entrar a tu hogar. Profetiza, dije: Señor, yo lo creo, yo lo recibo, es tu palabra. Este año 2025 lo terminaré en paz y en reposo de Dios, y el año 2026 será en paz y en reposo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levanta tus manos hacia el Dios eterno. Para allá vamos. Cada día se acerca más. Cuando termina un año se acerca más el tiempo de irnos para allá, para donde está nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesucristo. Recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y recibamos la bendición de su Santo Espíritu, nuestro Consolador. Recibamos esa fuerza para seguir en el propósito, y recibamos esa capacidad para tener la visión de Dios, la que nos hace ver un futuro glorioso, no un futuro de derrota. Iglesia muy amada, iglesia comprada bajo la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, que Dios